En equipo vamos a ver tres temas o tres topics importantes. Primero vamos a ver temas de Amazon GuardDuty y cómo estamos apoyando, estamos empezando a tener capacidades de atención y detección de amenazas basadas en Machine Learning y detección de anomalías. Vamos a ver también nuestro servicio de AWS Security Lake, un servicio para recabar, consolidar y agregar eh, los aspectos de seguridad de nuestras cuentas de un lago de datos específico y de propósito puntual para la seguridad. Y por último, vamos a ver temas de opciones de CIEM en Amazon Web Services, cómo podemos gestionar y hacer temas de CIEM, digamos, utilizando o componiendo servicios de Amazon Web Services en función de lo que nuestros clientes han venido buscando. Empecemos con el tema de Amazon GuardDuty. GuardDuty es un servicio completamente gestionado, es un servicio administrado, que lo que hace es detección básicamente y threat intelligence, ¿no? De inteligencia de amenazas. En este sentido, nos permite identificar comportamiento anómalo dentro de nuestras cuentas de AWS y dentro de los recursos de AWS que hemos venido habilitando como parte pues, de nuestra función de trabajo, ¿no? Amazon GuardDuty utiliza diferentes o diversas fuentes de datos para cumplir con ese objetivo principal de poder entregar valor a partir de estos findings y estos hallazgos. Una de las fuentes de datos más básicas son los VPC Flow Logs. VPC Flow Logs básicamente son estos logs o toda la información de las cabeceras y los metadatos de los paquetes que surten efecto o que atraviesan los flujos de información de Amazon Web Services entre VPCs y diferentes recursos. Los VPC Flow Logs no recogen, como ya lo hemos visto, exactamente el cuerpo, digamos, o el contenido de los paquetes, pero sí sus metadatos e información asociada. Esta información es utilizada para GuardDuty o por GuardDuty para cumplir esa función de detección, por ejemplo, de búsqueda de, digamos, sitios o ubicaciones donde reside malware, entre otras capacidades que tiene, ¿no? La parte de DNS logs o los logs de DNS también es una parte importante de ese insumo que utiliza GuardDuty o puede llegar a utilizar para ofrecerle a los clientes la posibilidad de tener, digamos que, una visibilidad de lo que está pasando a nivel de DNS, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel de resolución? Cómo está y cuáles son los recursos que están siendo resueltos en las diferentes hosted zones y cuáles son esos que se están buscando para buscar medidas precisamente de protección a nivel del protocolo y del sistema DNS. Ya en la parte de abajo también tenemos capacidades de poder hacer recolección de otros tipos de eventos y otro tipo de información que se recoge como parte de la actividad. Están los CloudTrail Events, importantísimos los eventos de CloudTrail. Toda la actividad a nivel de API dentro de las cuentas de AWS y en interacción con los recursos son elementos que traemos, digamos, como parte de esa identificación. Por ejemplo, la posibilidad de detectar accesos anómalos, la posibilidad de detectar eventos o, digamos, issues de seguridad en torno al Identity and Access Management o roles específicos que han sido asignados y que no están cumpliendo con el principio del menor privilegio, también podrían estar ahí. Eventos del plano de datos de C3 también hacen parte de Amazon GuardDuty. En esencia, en esta parte no solamente los management events, sino los data plane events, digamos, hacen parte de lo que nosotros podemos llegar a loguear y utilizar en un evento de poder identificar qué es lo que está pasando con nuestros buckets y con la información que está allí en el acceso a la información, ¿no? También tenemos la posibilidad de llegar a otros sistemas u otro tipo de información un poco más, más cerca al runtime de nuestros propios sistemas de cómputo. En este caso, por ejemplo, podemos recoger información de Aurora, podemos recoger eventos de login de bases de datos y con esta información podemos actuar también en función de GuardDuty. Entonces lo que hace GuardDuty es que actúa como un gran recolector de toda esta información y la posibilidad de hacer inteligencia de amenazas y detección de anomalías basada en Machine Learning, funcionando o más bien orquestando estas fuentes. Algo importante es GuardDuty nos permite detectar comportamientos inusuales que de otra manera sería difícil de ubicar o de hacer una traza y un seguimiento cronológico y de causa y efecto sobre nuestras cuentas de AWS y nuestros recursos, ¿no? Temas específicos como lanzamiento de instancias, posibilidades de hacer o identificar patrones de anómalo acceso hacia Amazon S3 o la posibilidad de analizar comportamientos de red inadecuados como acceso
a sitios web no autorizados o incluso peticiones externas que están llegando hacia recursos internos que no deberían ser autorizadas, ¿no? Temas como y hallazgos que son importantes que a Garduti nos entrega a través de un sistema de semaforización es la posibilidad de tener reconocimiento o identificar más bien eventos de reconocimiento, de compromiso de instancia y compromiso de cuenta, entre otros. Parte importante de lo que ocurre con GuardDuty como servicio es la posibilidad de actuar o de consumir esta información. GuardDuty tiene múltiples focos de salida, digamos, en donde puede producir información para que otros sistemas downstream consuman los hallazgos de GuardDuty y los podamos visualizar y actuar sobre ellos de manera efectiva. Lo primero que podemos hacer es exportar, y es una manera muy lógica de actuar sobre GuardDuty, exportar esta información hacia el AWS Security Hub. En este caso particular, pues podemos tener un single pane of glass de todos los findings, tanto asociados a controles que vienen de config, ¿no? Con la parte de GuardDuty también. Y vamos empezando a incorporar y a consolidar estos findings en Security Hub. De igual forma, tenemos la posibilidad de hacer análisis de malware, que es uno de los casos principales que nuestros clientes han venido solicitando de manera pues muy intencional, y es cómo podemos hacer análisis de malware de lo que está en nuestros buckets de S3, ¿no? Un elemento también importante en la detección de amenazas también es la investigación posterior, ¿no? De eventos de seguridad. La investigación que podemos hacer nosotros lo hacemos efectivamente con servicios como Amazon Detective, en donde Amazon Detective, precisamente como su nombre lo indica, actúa como un investigador y nos permite hacer un análisis de lo que está ocurriendo a nivel o de lo que ocurrió, digamos, investigando incidentes de seguridad y eventos de seguridad que ocurrieron en cuentas en el pasado utilizando un GuardDuty como insumo. También podemos actuar y podemos accionar, digamos, eventos o específicamente actividades que vienen o que parten a partir o que vienen de Amazon Event Bridge. Amazon Event Bridge es un sistema de bus de eventos y este sistema, como ya seguramente lo hemos mencionado a través de la sesión, pues nos va a permitir generar una serie digamos, eventos que luego sistemas downstream, como lo puede ser AWS Lambda o lo puede ser otros sistemas, vamos a poder actuar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Ya sea reduciendo, por ejemplo, o modificando una regla en un security group si es que estamos viendo accesos no autorizados, o eventualmente podríamos hacer acciones múltiples involucrando las APIs de AWS. En este sentido, Amazon Event Bridge pues, va a ser una herramienta fundamental en varios posibles situaciones que van a ocurrir, entre ellas alertamiento. Podemos generar remediaciones directas o podemos exportar, digamos, de alguna manera estos findings también hacia CIEMs y hacia soluciones de socios tecnológicos. Así más o menos es como se ve un dashboard de Amazon GuardDuty. Es un dashboard completo en donde tenemos, primero que todo, en la parte superior algunos de los resúmenes o algunos de los elementos, digamos, estadísticos de perfilamiento de datos asociados a los findings en general, tanto el número de total de findings como el número asociado por su criticidad, desde aquellos que van en alta y cuál es la proporción en cuanto al total de findings que tenemos, ¿no? Tenemos también la posibilidad de encontrar o de ver estos findings por severidad en función del tiempo para identificar qué es lo que está pasando y cómo evolucionamos o robustecemos, digamos, cómo va siendo nuestra accionar sobre estos findings y cómo vamos de alguna manera reduciendo la presencia de estos en sus diferentes criticidades. También encontramos una sección aquí en la parte derecha en donde nos puede mostrar algunos de los tipos de finding más comunes que estamos encontrando. Por ejemplo, aquí vemos que de manera prevalente tenemos pues una variedad importante de findings o de hallazgos y en particular si hay una proporción importante, esta franja azul oscura que ustedes ven aquí en la parte superior representa básicamente findings de tipo discovery o de malicious IP caller. Digamos que son diferentes tipos de hallazgos que podemos empezar a categorizar y actuar en conformidad de estos. También tenemos hacia la parte de abajo las cuentas con la mayor cantidad de findings, digamos, dentro del proceso. Estas cuentas con la mayor cantidad de findings nos permiten, y en entornos multicuenta, pues muy importante identificar y poder hacer de pronto un trabajo priorizado sobre cuentas productivas, sobre cuentas de producción versus cuentas no productivas. También tenemos en la parte de abajo aquellos findings que no tienen una prevalencia o una ocurrencia frecuente para poder identificar si es que son de pronto, digamos, eventos esporádicos o eventos
que pueden ser también denominados un Black Swan, ¿no? Un evento único que de pronto no se repite más en el tiempo, pero que puede llegar a tener cierta relevancia. Y por último, en la parte derecha, inferior derecha de la pantalla, estamos viendo cómo tenemos también algunos recursos con, digamos que categorizados por la cantidad de findings que estén en estos recursos o de hallazgos. Y esto es importante porque podemos focalizar esfuerzos también en revisar aquellos recursos en donde tengamos una cantidad de hallazgos importantes, hacer las correcciones necesarias o por lo menos hacer la visibilidad, tener la visibilidad de lo que está pasando con estos recursos y empezar a actuar en consecuencia. Tenemos también una funcionalidad, un feature adicional que ahora está presente dentro de GuardDuty, que es nuestro Extended Threat Detection. Básicamente con Extended Threat Detection lo que hacemos desde GuardDuty es clasificar las alertas de seguridad y usamos hallazgos de secuencias de ataques para poder correlacionar las señales individuales que nos permite pues generar a la larga información de mayor fiabilidad, ¿no? Esto significa elevar el nivel de alguna manera de la correlación de estos eventos, correlaciona incluso señales dispares, proporcionando pues algún nivel de información de alta fiabilidad, ¿no? Y algo muy importante es poder también alinearnos a ciertos marcos o mapeos, por ejemplo, de los mapeos de Mitre Attack, en donde podemos rápidamente empezar a identificar cuáles son esos posibles mapeos de ataques digamos, de situaciones o eventos de seguridad posibles en diferentes capas del modelo OSI cuando se trata de infraestructura de comunicación o en diferentes recursos, dependiendo de cuál es la superficie, para remediar de manera prescriptiva y basada en las mejores prácticas de AWS. Aquí la invitación para la audiencia es que se sumen a estas ligas que están en la parte de abajo, estos links, en donde tenemos primero nuestra sesión de reInvent del año anterior en diciembre, en donde se anunció el Extended Threat Detection y adicionalmente una demo rápida que muestra las características asociadas a esta funcionalidad. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de esta lámina como, digamos, un finding de seguridad, un hallazgo de seguridad, que es el compromiso de datos potencial de uno o más buckets de S3, involucró una secuencia de acciones y tenemos múltiples señales asociadas a esas acciones que llevan a GuardDuty a emitir finalmente este finding como crítico, ¿no? Cuando damos clic en la parte de ver detalles dentro de esta sección, lo que vamos a encontrar en específico son las tácticas de Mitre que han sido documentadas o que estamos alineados para ver cuáles fueron el orden secuencial o cronológico, digamos cronológico no tanto en función de que no tenemos tiempos específicos, por lo menos aquí en esta sección, sí se pueden identificar o ver en otros puntos, pero al menos sí la correlación del orden de los eventos en los que ocurrió para poder detectar en efecto que estas tácticas están siendo utilizadas. De igual forma, aquí, por ejemplo, podemos ver en estas señales y las señales que hacen parte en esta secuencia lógica, empezamos a tener ya ahora sí en esta parte el timestamp asociado a esa señal. Por ejemplo, podemos ver en esta parte lateral derecha cómo en específico pudimos ver que hubo un recurso involucrado de una llamada, digamos, de manera no, digamos, acá lo llama malicious IP caller de tipo custom para un recurso de Amazon EC2. Y también podemos ver cómo se invocó, digamos, una llamada API desde una dirección IP que está en una lista de amenazas previamente construida. Entonces ahí vamos haciendo precisamente el deep dive sobre estos señales, sobre estas señales que van ocurriendo. Y en la parte izquierda podemos ver la secuencia de ataque basada y filtrada o alineada a las tácticas de Mitre. También importante mencionar acá cómo nosotros hemos empezado hemos de manera progresiva mejorado la detección de amenazas en el monitoreo de los runtimes. Cuando hablamos de runtime son esos entornos de ejecución de cómputo, pues donde nuestras aplicaciones viven, ¿no? Importante empezar a mencionar, por ejemplo, los altos niveles de cobertura que tenemos en servicios como EKS, servicios como SS, que son nuestros servicios de containerización y también en la parte de Amazon Elastic Compute Cloud o EC2, en donde tenemos la posibilidad de detectar amenazas en muy diferentes niveles, desde la parte de IP y DNS, que son la parte de red, hasta detección de amenazas basadas en procesos que están corriendo allí. En el caso particular de Fargate, que Fargate siendo, digamos, un sistema que nos ofrece un entorno serverless de ejecución de runtime, tenemos dos elementos que pues, no están visibles o no son sensables
a nivel de detección de amenazas, que son el tema de redes a nivel de nodo y el tema de detección de malware digamos, en entornos IBS, dado que no, el servicio inherentemente no usa IBS como persistent storage, ¿no? Ahora, en la parte de abajo, sí tenemos la posibilidad de llegar y detectar amenazas en temas como plano de control, la posibilidad de detectar, por ejemplo, temas o incidentes y la parte de hallazgos con redes a nivel de contenedor, y amenazas específicas asociadas a estos contenedores o a los procesos que corren sobre los contenedores en Fargate en particular. Entonces, esto fortalece de manera importante pues nuestras capacidades de detección de amenazas, y la invitación para los clientes es utilizar las capacidades que tenemos aquí, digamos, dentro de nuestros servicios de AWS, para que ustedes precisamente puedan llegar hasta estos puntos, digamos, de manera pervasiva a todos los puntos de la infraestructura y de los entornos de ejecución de cómputo. También importante, por ejemplo, y aquí vemos cómo se ve esto, digamos, en función de algunas señales y algunos elementos de donde recabamos información para poder hacer esta detección de amenazas mejorada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de registro de flujo de VPC o de VPC Flow Logs y la cobertura de registros de DNS que podemos llegar a hacer, dentro del tiempo de ejecución podemos detectar que una instancia de EC2 se está comunicando con un servidor de command and control de malware conocido, ¿no? Y ahí luego podemos, con la parte del monitoreo de runtime de GuardDuty, que sería otra parte de la ecuación, podemos ver rápidamente cuáles son los ejecutables y los paths de lo que está haciendo específicamente, cuáles son las imágenes, dónde está corriendo y cuál es el proceso que se inició para dar atención o comunicación hacia el mundo exterior, hacia este servidor de malware conocido, ¿no? Identificamos el contenedor adicionalmente y podemos identificar o puntualizar cuál es el proceso para tomar acciones en particular sobre esto. Entonces, es importante tener en cuenta cómo, digamos, podemos mejorar o podemos reducir de manera importante los tiempos de investigación y los tiempos de detección basados en estas visiones complementarias. También tenemos, por ejemplo, la detección de amenazas de GuardDuty con el tema de Runtime Monitoring, en donde podemos ver todas esas categorías y, para tratar un poquito este tema, todas estas categorías de las posibles situaciones que podemos atender o los tipos de eventos que podemos atender basados en esta detección de amenazas con nuestro GuardDuty Runtime Monitoring. Entonces están temas como, por ejemplo, el tema de detección de infección por malware, que ya lo habíamos visto anteriormente, la parte de minería de criptomonedas, algo que afecta de manera sensible a los clientes porque muchos recursos de cómputo pueden darse spin-ups, y sobre todo si no tenemos pues los controles adecuados para evitar que infraestructura se cree sin límites, podemos tener costos altos asociados o derivados de este tipo de situaciones. Container runtime drift, es decir, un corrimiento, un sesgo alrededor de el runtime de ejecución del contenedor, en donde ya no estamos ejecutando lo que creemos que estamos ejecutando, sino imágenes de alguna manera distorsionadas que traen o que pueden traer elementos externos o extraños a las que controlamos. Y por último, escape de contenedores, que es la posibilidad, digamos, de tener un filtrado de información o exfiltración de información basada o que está residiendo en contenedores a partir de ciertos vectores. La parte de ejecución remota de código siempre ha estado presente, ¿no? Esta es una de esas amenazas pervasivas en todas las aplicaciones, y es la posibilidad de tomar control de una aplicación mediante la ejecución externa con el escalamiento de privilegios o a través de otros mecanismos que pueden existir. Y aquí hay varios ejemplos de búsqueda de diferentes tipos que pueden llegar a proceder o que pueden llegar a correlacionar esas categorías anteriores que estamos hablando. También una pregunta importante que hacen nuestros clientes cuando se trata de hablar de GuardDuty es que detecta S3 Protection. Entre ellas detecta accesos desde potenciales herramientas de ataque como Kali, como Pentoo. También nos permite detectar IPs maliciosas que han sido detectadas o guardadas y registradas en bases de datos previamente, y direcciones IP que han sido anonimizadas como las que pertenecen a la red de Tor, ¿no? También detecta anomalías, aparte estas anomalías en el volumen de los datos extraídos o en la cantidad eliminada, lo cual nos puede decir que están tratando de hacer remociones no autorizadas de datos.
Y por último, cambios en políticas para debilitamiento, ¿no? Lo cual quiere decir apagado de logs, cambio en las políticas de login de las aplicaciones o apertura de nuevos buckets para exfiltración de información. En temas de RDS, que también es un punto que los clientes preguntan con frecuencia, ¿qué hacemos con Garduti en RDS? Lo que podemos hacer en particular dentro de Garduti hay una sesión muy buena de Reinvent que está precisamente registrada aquí en la parte de abajo, es poder identificar el misuso de credenciales, ¿no? El mal uso de las credenciales a través de ataques, por ejemplo, el tema de password spraying que también se puede producir, o el tema de password guessing, es decir, alguien está intentando entrar a la base de datos o autenticarse con passwords recurrentemente fallidos, lo cual quiere decir que está haciendo una adivinación o un guessing de password, ¿no? También podemos identificar, entre otras, el uso de usuarios sensibles y actividades anómalas sobre las bases de datos con estos usuarios. En tema de protección de RDS nos ofrece también, así como en otros escenarios análogos, la posibilidad de tener un contexto para investigar y responder rápidamente a este tipo de detecciones y de amenazas, ¿no? Tenemos el overview completo, tenemos pues el nombre de la anomalía o de la amenaza que estamos detectando en este momento, cuál es ese comportamiento inusual que estamos viendo, los recursos asociados y los actores, acciones y información adicional que podemos empezar a utilizar. Entonces, todo este contexto en la investigación y la respuesta nos va a permitir pues ser muchísimo más, digamos, muchísimo más asertivos. Aquí vemos los findings general o la pantalla general de hallazgos de Garduti y vemos un poco lo que podemos hacer en términos de investigación dentro de esta misma interfaz sin necesidad de ir a otros puntos para la investigación, ¿no? También la parte de Garduti Malware Protection para EC2 es importante. Ya vimos RDS, ya vimos la posibilidad de proteger diferentes runtimes, pero EC2 sigue siendo un servicio prevalente y preferido por los clientes para correr sus aplicaciones o sus cargas. En ese sentido, la intención de utilizar Garduti Malware Protection y sobre todo el valor que, si me permiten a mí una opinión, eh, ofrece es la detección sin agentes de este malware en cargas de trabajo, ¿no? Podemos detectar los archivos maliciosos, monitorear de manera centralizada, tener esos hallazgos contextualizados en función del resto de información que Garduty recaba y adicionalmente el impacto en el rendimiento y en los costos de EC2 para poder corregir divergencias en esos costos. Aquí podemos ver cómo en Malware Protection for EC2 podemos hacer un escaneo de malware bajo demanda, lo cual nos va a elegir o nos va a exigir el ARN de la instancia EC2 en donde queremos realizar este proceso. ¿Cómo funciona rápidamente entonces esta parte de malware scanning sobre las instancias de EC2? Lo que hacemos es utilizar, típicamente utilizamos una llave de un KMS key, digamos de tipo, o más bien para el servicio de IBS para poder acceder a los datos. Rápidamente lo que hacemos es incorporar a GuardDuty para que GuardDuty pueda entrar y hacer toda el escaneo de información que está en estos discos IBS por medio de la llave y rápidamente al generar un hallazgo creamos y compartimos el snapshot. Este snapshot nos sirve como un elemento forense de análisis, ¿no? Dentro de este proceso y rápidamente podemos en nuestra Service Account de GuardDuty retornar o poder hacer una materialización de este cómputo con el propósito de identificar si el malware está o no está presente por parte de GuardDuty, ¿no? Posterior a ese proceso, GuardDuty termina o concluye el análisis o el finding de malware y hace el borrado del snapshot de manera directa. Aquí vemos un poco también acerca de cómo GuardDuty hace este malware protection. En esencia, esta característica nos permite, por ejemplo, ver, entre otras cosas, archivos maliciosos. Ustedes pueden ver aquí que el finding ID y el título o la descripción particular es Malware Protection for EC2 y encontramos un malicious file dentro de la instancia, entre los volúmenes persistentes de esta instancia. Sin embargo, hay un mensaje importante y es que el Malware Protection pues no es un reemplazo para soluciones de Workload Protection o de Endpoint Protection. Básicamente es un entorno de medidas complementarias porque no se puede contrarrestar o no se puede detectar tan pronto como el archivo llega al sistema a través de este mecanismo y tampoco realiza un seguimiento de los comportamientos para generar detecciones, ¿no? También importante, puede tener un lugar incluso cuando se tienen estas soluciones de Endpoint Protection o de Workload Protection. Lo que podemos hacer nosotros es incorporar o complementar esta función
mediante hacer que las detecciones no sean detectadas por una solución basada en agentes. Nos sirve como una fuente única de hallazgos basados tanto en red como en malware, como hablábamos previamente, y nos permite cubrir algunos casos borde que en donde estos sistemas Endpoint Protection o Cloud Workload Protection no llegan a cubrir. También importante mencionar que encontrar el malware que está en el sistema de archivos, pero ya está diseñado específicamente o explícitamente para evadir a un agente, podría llegar a ser detectado por GuardDuty Malware Protection. También, así como está Malware Protection for EC2, tenemos a Malware Protection for S3, en donde identificamos los archivos y este sí es más en respuesta al momento que se suben al bucket, podemos hacer un escaneo y podemos denegar incluso el acceso al archivo o tomar acción como la eliminación vía acciones controladas o emitidas vía Event Bridge, ¿no? Y detección de malware totalmente administrada. Nuevamente, todos estos servicios sin ningún tipo de infraestructura. Esta demo que está aquí en la parte de abajo está bien buena para poder hacer, ver las capacidades en esta parte, ¿no? Aquí me voy a saltar un poquito esto. Aquí vemos, por ejemplo, y esto es importante, como la política de tags, digamos, de objetos de Amazon S3, en efecto está, o la acción específica que tenemos es denegar cuando se ocurra o cuando ocurra una acción de getObject sobre el recurso. En específico, podemos marcar o podemos decir cuando esto identifique threats, ¿no? Cuando los threats hayan sido encontrados, es decir, amenazas encontradas. Y esto nos permite de alguna manera correlacionar lo que está ocurriendo a nivel de nuestra policy o a nivel de nuestro malware protection dentro de S3. Aquí vemos un poco cómo se ve esto desde desde la práctica. Vamos a ver cómo empezamos con GuardDuty rápidamente. Habilitamos primero que todo el servicio, esto para que esté disponible. Tiene un free trial de 30 días. Esto nos permite pues probar y garantizar que afinamos bien el servicio. Luego en otra cuenta diferente donde tenemos Amazon, podemos ver, donde tenemos GuardDuty, podemos ver en efecto que hay un hallazgo, una amenaza que se está produciendo sobre una instancia EC2 donde identificamos malware basado en Tor, entre otros puntos. Ahí podemos identificar, entre otras, la ubicación, desde dónde está generándose o de dónde se deriva la amenaza, el escaneo de malware asociado, y ahí está el escaneo de malware precisamente. Fue completado la fecha, los gigas escaneados y el recurso afectado en específico. Y podemos ver acá también, en esta parte, que la instancia ya la tenemos, digamos, nuevamente, digamos, funcional, digamos, después del escaneo y la posible remoción de este malware. Hablemos ahora muy rápidamente de nuestro servicio de Security Lake. Security Lake es un servicio de consolidación de hallazgos y de eventos de seguridad. Lo que hacemos es ingestión y normalización de datos. En efecto, lo que tratamos de hacer acá con Security Lake es escalar los aspectos de gestión de la información asociados a la seguridad a través de la recabación de más de 100 fuentes de logs de AWS con soluciones de seguridad incluso de terceros. Lo que hacemos es guardar estos logs y normalizarlos en un formato que es el Open Cybersecurity Schema Framework o OCSF. Y este lago de datos de seguridad gestionado nos permite escalar estos datos de seguridad a petabytes y poder tener también exportación de estos datos de Security Lake a través de suscriptores, que pueden ser más de 30 herramientas de seguridad y analítica, incluyendo en AWS y terceros, para poder actuar sobre esta información de manera efectiva, ¿no? Todas las fuentes de datos, incluyendo fuentes de datos nativas como las mismas producción de datos de los servicios de AWS como Route 53, CloudTrail, Amazon VPC Flow Logs, S3 Logs, EKS, WAF y entre otros, adicionalmente a partner sources que pueden estar también como parte de nuestro ecosistema de herramientas tanto de workloads como de seguridad, ¿no? Adicionalmente, ya desde la otra perspectiva, tenemos herramientas de análisis y socios de servicios, más de 30 soluciones, entre ellas la parte de New Relic, por ejemplo, o Datadog. Muchos partners construyen herramientas y soluciones de seguridad que hacen sentido, que pueden aprovechar esta información en sus propias funciones de detección, generación de hallazgos y findings e insights de seguridad también. ¿Cuáles son los principales beneficios? Que es un lago de datos gestionado
Nuevamente, no hay que gestionar infraestructura. Utiliza este formato Open Cyber Security Schema Framework o CSF para estos propósitos, con lo cual no hay un vendor lock-in. Esta información está normalizada en un formato ya estructurado y definido previamente. Y por último, la escala a petabytes de todo el manejo de la información de la seguridad. Entonces, aquí vamos a pasar muy rápidamente antes de cerrar esta sesión y me quedan tal vez unos 4 o 5 minutos para hablar un poco de la parte de la gestión de eventos de seguridad o gestor de eventos de seguridad e información. Este Security Information and Event Manager, como típicamente lo conocemos, es la parte de SIEM, ¿no? Y es algo que nuestros clientes preguntan mucho y preguntan y nos dicen, bueno, ¿cuáles son esas capacidades de SIEM que podemos desarrollar o construir dentro de AWS a través de los múltiples servicios que tenemos? Entonces, la primera pregunta que viene siempre en nuestras conversaciones es ¿Security Hub un SIEM? La respuesta corta es no. La respuesta elaborada es básicamente un SIEM lo que hace es agregar eventos como un evento de éxito de logueo dentro de una aplicación y luego, pues lo que hace es correlacionar estos para generar ya sea hallazgos u ofensas basados en estos, ¿no? Lo que hace Security Hub más que correlacionar es agregar los hallazgos, es decir, toda la información relevante para que el equipo de seguridad tome una acción. En este caso, Security Hub actúa más como un single pane of glass o un único visor, digamos, una sola pantalla de visualización. Y lo que puede hacer Security Hub en sí es actuar como un agregador de eventos, un centralizador, y ahora sí que enviarlos al 100 para que éste haga correlación. Otra pregunta importante es si hay un SIEM nativo de AWS. La respuesta es se puede implementar. Usando servicios y la conjunción de estos building blocks podemos implementar un SIEM, pero no es gestionado, no hay un servicio gestionado directamente como SIEM, lo cual quiere decir que podemos utilizar, por ejemplo, Security Lake, consolidador de información a escala de múltiples fuentes, más de 100 como lo vimos, y utilizar servicios como OpenSearch vía una plantilla de CloudFormation que ya está preconstruida y de esta manera construir nuestro propio SIEM. O en caso contrario, empezar a utilizar posibilidad de tener, digamos, SIEM de partners también. Aquí, por ejemplo, mostramos en particular cómo podemos hacer integración de Amazon Security Lake y Amazon OpenSearch Service, donde OpenSearch Service actúa como el servicio de consulta, búsqueda, correlación de estos eventos y Amazon Security Lake va a ser precisamente como su nombre lo indica, el centralizador, consolidador de todos estos eventos que pueden incluir muchísimas fuentes más allá de las fuentes nativas que siempre hemos hablado dentro del ecosistema de AWS. También aquí les presentamos algunas de las opciones de SIEM que tenemos con los partners, unas de las más visibles en el mercado tipo Splunk, probablemente también el Security QRadar de IBM, entre otras están disponibles. La intención es que nuestros clientes trabajen con aquellas herramientas donde les haga sentido y también donde su curva de aprendizaje se reduzca por el conocimiento previo que tienen en torno a estas herramientas. Aquí vemos, por ejemplo, la habilitación de Security Lake. Vamos a pasar muy rápidamente a esta parte. Específicamente seleccionar cuáles son los sources de logs y de eventos que queremos consolidar en nuestro lago de datos de seguridad. Ahí vemos, por ejemplo, un conjunto importante de fuentes, entre otros, ¿no? Perfecto, equipo. Ya hemos terminado la sección de análisis o detección de amenazas. Vimos Guard vimos Security Lake y vimos opciones de SIEM dentro de Amazon Web Services. Quisiera dar paso a nuestra sección de seguridad en contenedores, así que por favor adelante.